través del tiempo, las culturas antiguas representaban a sus héroes en diferentes manifestaciones artísticas, así como las grandes esculturas griegas de Hércules, los templos romanos donde oraban a sus héroes, los textos mayas donde narraban las hazañas de sus héroes y otros ejemplos que se mostraban en este documental. El tema del héroe es muy recurrente en el arte de las antiguas civilizaciones, entre las que destacan Mesopotamia, Egipto, India, los mayas, Grecia y el Imperio Romano. La antigua cultura de Mesopotamia estaba situada en lo que hoy en día es el país de Irak, entre los ríos Tigris y Éufrates, y fue fundada en el año 5000 a.C. En esta escultura se representa al héroe mesopotámico Gilgamesh. Gilgamesh es el héroe más importante y muchas veces considerado el primer superhéroe, pues tablas de piedra con grabados y textos de Gilgamesh han sido encontrados. Es una escultura tallada en un muro muy grande, mide aproximadamente 3 veces la estatura de una persona adulta. El hombre con el león en sus brazos es Gilgamesh. Fue esculpida hace unos 4000 años, en el 2000 a.C., y fue encontrada en lo que era Asiria. La cultura egipcia se desarrolló alrededor de lo que hoy es el río Nilo en el noreste de África, entre los años 2700 hasta el 1070 a.C. Ha sido una de las más importantes a nivel mundial, ya que desarrollaron una escritura y obras artísticas, un calendario, la medicina, entre muchos otros conocimientos. En el antiguo Egipto, los faraones y los sacerdotes eran considerados héroes por todos los bienes que les ofrecían a la comunidad. El faraón Ramsés II fue uno de los mejores gobernantes de Egipto, ya que extendió su poder hasta los bordes del Mar Rojo. En esta obra está representado el faraón Ramsés II. Es una pintura al fresco que se hacía usando pigmentos naturales extraídos de tierras de diferentes colores. Fue hecha en los años 1279 y 1213 a.C. La cultura de la India es una de las más antiguas del mundo. Se desarrolló entre los años 2500 y 1800 a.C., situada en lo que hoy es el país con el mismo nombre, en la gran península del sur del continente asiático. En esta escultura llamada el Goteo Sita se pueden apreciar 4 personas. Una de ellas tiene en las manos 2 cabezas. Una de estas es la del héroe Rama, uno de los héroes más importantes, ya que es la 7ª encarnación del dios Vishnu. La obra se llama así, ya que la persona que está sentada en el trono es Sita, la esposa de Rama, y le están informando que su esposo está muerto. La obra fue hecha durante el llamado periodo Hoysala, entre el 1026 y el 1343 a.C. La cultura maya se desarrolló entre los 200 y 1500 después de Cristo, en el territorio que hoy ocupan los estados de Yucatán, Campeche, Tabasco y Chiapas en México. También países de Centroamérica como Guatemala y Honduras. El Popol Vuh, o el Libro del Tiempo, fue escrito por el pueblo quiché, el pueblo maya guatemalteco. Lo único que queda del Popol Vuh son escritos hechos en 1701 por el cura Fernando Jiménez. Es considerado una Biblia maya, ya que habla sobre las narraciones míticas, legendarias e históricas, así como la creación. Está compuesto de una serie de relatos que tratan de explicar el origen del mundo, de la civilización, de diversos fenómenos que ocurren en la naturaleza, etc. Los héroes que forman parte de esta obra artística son los gemelos Ixbalanque y Juanampu, hijo del dios Hun Juanampu y la joven Ixcuic, quienes juntos derrotaron a los señores de Xibalba, los dueños del inframundo, los cuales estaban controlando la vida. Los griegos crearon una brillante cultura que aún pervive en nuestros días. Se les considera los padres de la filosofía y los primeros científicos. Intentaron dar explicaciones racionales a los fenómenos naturales, considerando una gran importancia a la educación, especialmente en Atenas.
La historia de Grecia, que abarca desde la Edad Oscura, 1200 a.C., y la invasión dórica hasta el año 146 a.C. La arquitectura griega es uno de los principales tipos de arquitectura de todos los tiempos. Su principal obra eran los grandes templos y uno de los principales era el de Artemisa, ubicado en la ciudad de Éfeso, Turquía. Su construcción fue comenzada por el rey Creso de Lidia y duró unos 120 años. Este templo, que servía para alabar a sus héroes tales como Acricio, Aquiles, Perseo, Teseo, entre otros grandes. La cultura de la antigua Roma fue una de las más importantes de toda Europa y Asia. Nació en lo que hoy en día es la ciudad de Roma en Italia, en las orillas del río Tíber en el año 737 a.C. Hicieron importantes hallazgos y avances en diferentes ámbitos de la ciencia y la tecnología. Desarrollaron ampliamente las bellas artes y junto con la civilización helénica son la cuna de nuestra cultura, las culturas que más influencia han causado en el mundo. En los romanos, la arquitectura se forma a partir de la influencia griega, de ahí algunas similitudes. Su principal obra era el templo, dentro de todos los que tenían un gran santuario, era el Panteón de Agripa. Era una construcción que destacaba por un tipo de planta circular, construido por Adriano entre los años 118 y 125 después de Cristo. Este gran edificio servía para alabar a sus héroes, que, para la mayoría de las personas, eran personajes mitológicos. Nos hemos dado cuenta que esa antigua inquietud o necesidad de la existencia de héroes ha perdurado. Actualmente ya no se adora a Hércules ni a los gemelos mayas, a los faraones egipcios, sino que hoy en la gente adora a Batman, a Superman y Iron Man. Héroes que viven en las películas, en la televisión o en los videojuegos y en las historietas. Héroes que se han transformado en superhéroes, pero que al final siguen proyectando una necesidad muy humana, la de salvar y ser salvados.